Mis hermanos y amigos, un saludo enviamos a usted, donde quiera que usted esté, que la paz de Dios reine en su corazón. Parece contradictorio el título de nuestro tema, pero queremos pedirle que se quede con nosotros hasta el final y verá la razón de ser de lo que queremos compartirle. ¿Por qué se perderán más por la misericordia de Dios que por la justicia? Lo primero que quiero que miremos es los extremos. Todo extremo es malo. Y Satanás es experto en llevar a los seres humanos a los extremos de las cosas. Y aquí vamos a hablar de dos extremos. Primero, la justicia de Dios. ¿Cuál es el extremo en la justicia de Dios, en el juicio de Dios? El infierno, un infierno eterno. Un infierno donde Dios va a lanzar a los pecadores y los va a atormentar por los siglos de los siglos de los siglos. Eso es un extremo. En ese extremo no creemos los adventistas del séptimo día. Creemos que habrá un fin, que el pecador será raído de la faz de la tierra, que el diablo también será raído, no habrá más un enemigo que atormente a los hijos de Dios. Pero no serán más. ¿Ven ustedes? ¿Cuál es el extremo aquí? Que va a haber un castigo eterno. ¿Cuál es el otro extremo? Es el contrario al juicio, que es la misericordia. Porque a veces nos confundimos pensando que juicio y misericordia son dos cosas opuestas. No son opuestas. Son dos asuntos, atributos de Dios que no se pueden separar. Ahora, como Dios es justo, como Dios es misericordioso, como Dios es amor, Primera de Juan 4:8, no va a castigar y de pronto el castigo va a ser un castigo ahí muy superficial, muy suave, pero Dios no va a castigar a nadie. Y esto no solo lo creen algunos religiosos, algunos estudiosos de la palabra de Dios. Esto lo creen a uno hasta muchos que no tienen ningún credo religioso. Dicen, yo no mato, yo no robo, yo no tengo de qué arrepentirme, y Dios es amor, Dios no va a castigar a nadie. Y peor aún, millones y millones de creyentes van con la Biblia en la mano, también aferrados de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios. Dios es gracia, y como es gracia, entonces yo pongo la salvación a como yo creo, a como me dicen en la iglesia, pero no como dice la palabra de Dios. Ese también es un abuso de la misericordia divina. Dios nos ha dicho en su palabra cuál es el plan de salvación, qué es lo que quiere que sus hijos hagan. No como yo lo voy a acomodar a mi parecer, a mi gusto, o al gusto de mi credo, de mi iglesia. No, es como Dios lo ha mandado en su palabra. Entonces ven ustedes el problema de cómo se malinterpreta la misericordia de Dios, se abusa de ella, de la gracia de Dios, y como Dios es misericordia, como es gracia, entonces va a pasar por alto todo. Miren, voy a contarles aquí algo así breve. Hace unos años estuve vendiendo libros y visité a un pastor. Y cuando fui a la casa del pastor, él me mostró su biblioteca y tenía muchos libros, inclusive libros de los que yo también estaba vendiendo. Él conocía que yo era adventista del séptimo día, por lo tanto, pues él se me declaró, y me dijo, yo sé usted de dónde viene, sé que usted es adventista, bueno, yo tengo aquí libro, y comenzó a mostrarme todos los libros que él ya había comprado. Llegamos a hablar un poco de nuestros credos. Y por supuesto, no falta que no es adventista, pertenece a alguna iglesia, y se encuentra con un adventista, lo primero que le cuestiona es el día de reposo. Pero hablamos un poco sobre el día de reposo. Y yo recuerdo con toda claridad las palabras de este pastor pentecostal. Me dijo, hermano, yo sé que el día de reposo es el sábado, pero hermano, nosotros guardamos el domingo. Y la palabra que me quedó trabajando fue, Dios verá. Y yo pensaba para mí, y pienso para mí, ¿Dios verá? ¿Cómo que Dios verá? O sea, ¿Dios tiene que pasar por alto eso? ¿No ven ustedes ahí un abuso de la misericordia de Dios? Claro que sí. Ahora,
Pensemos un poquito o reflexionemos un poquito en lo que es la misericordia y la justicia de Dios como atributos que no pueden separarse y que están en Dios y que tienen que ser así, porque Dios no es como nosotros, que dice y no hace. No, Dios dice y Él hace. Él cumple lo que dijo. Y usted lo puede ver desde el huerto del Edén. A Adán y Eva les dijo, eso es así, si ustedes comen del fruto de este árbol van a morir y habrán consecuencias, y las consecuencias se vieron rápidamente. Las consecuencias se vieron que ellos comenzaron a morir ese día, ya andaban escondidos, no se murieron, pero ya comenzaron a morirse porque ya espiritualmente estaban muertos. Pero finalmente también físicamente se murieron. Pero más aún, después de que Dios les da la sentencia, también les dice, ahora ustedes no pueden estar más aquí. Y los saca del huerto. Dios no estaba charlando con ellos. Dios les dijo y está cumpliendo lo que Él dijo. Entonces, Dios va a cumplir lo que ha dicho, lo va a cumplir, está en su palabra, por más que yo lo maquille, por más que yo coja esos textos que no me gustan, que hablan de juicio, de castigo final, de destrucción del impío, y los trate de maquillar, por más que yo los paisajee, no hay forma. Dios cumplirá porque Él lo ha dicho, pero Dios no lo va a hacer sin antes hacernos las advertencias que nosotros necesitamos. Entonces, Salmo 85:10 dice que estos dos atributos divinos no se pueden separar. Y fíjense que son atributos divinos y Dios quiere que estén en nosotros, misericordiosos y que seamos también justos en lo que hacemos. Fíjense lo que dice, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Ahí está. Y les digo, a veces pensamos de que Dios es un porcentaje justicia y un porcentaje amor, 50% justicia y 50% amor, o viceversa. No, mi hermano. Dios es 100% amor, 100% justicia. Entonces, aquí no hay algo que podamos nosotros separar una cosa de la otra, ¿no? No se pueden separar. Son atributos divinos y son eternos. Pensemos por un momento en lo que es un país sin justicia. Y esto es bien importante que lo analicemos porque estamos hablando de lo que Dios va a establecer, su reino, es un reino de la justicia, morará. Entonces, un país hoy sin justicia, ¿cómo es? Leo en Proverbios 14:34 lo siguiente. La justicia engrandece a la nación. Interesante, la justicia engrandece la nación. O sea, lo que está diciendo aquí es una nación donde haya justicia, es una nación grande. Y tenemos ese problema en nuestros países donde no hay justicia, donde muchas veces la ciudadanía se toma la justicia por las manos porque no confía en el establecimiento que el país tiene para aplicar justicia. Entonces, fíjense cómo es una nación que tiene justicia, es una nación grande, donde el pueblo confía en quienes les gobiernan y en quienes imparten esa justicia. Termina diciendo, más el pecado es afrenta de las naciones. O sea, lo contrario, donde no hay justicia, solo caos, crimen, donde hay robo, donde hay irrespeto por todo, violaciones, toda clase de vejámenes. Cuando esto pasa en nuestros países es porque la justicia está fallando. Entonces, ven ustedes cómo podría Dios tener un mundo justo donde Él no aplicara la justicia. No podría. Yo les recuerdo a ustedes lo que dice Eclesiastés 8:11. Eclesiastés 8:11 dice que donde se retiene el castigo para el transgresor, el malo se envalentona. Y eso es lo que vemos en nuestras naciones. Como no hay castigo, como no hay pena para el que transgrede la ley, entonces este se llena de valor y sigue haciendo. Y ya no hay temor para hacer cosas que realmente uno se entristece de ver cómo pasan tantas cosas diariamente. Entonces ya es el malo el que tiene, como se dice, el sartén por el mango y los jueces están maniatados, las autoridades no tienen cómo atajar este flagelo tan terrible. Entonces fíjense en lo que está pasando, donde no hay justicia.
¿Cómo podría entonces, y repito, Dios no aplicar justicia o Dios ser lapso, ser un Dios pusilánime que no? Pues este es un problema cuando nos imaginamos a Dios como el viejito bonachón que no puede hacer nada, que dio una ley, pero que esa ley que él dio no tiene efecto. Y ley que no tiene efecto, ¿para qué puede servir? Si Dios dio una ley y la transgresión de esa ley va a quedar impune, entonces ¿para qué esa ley? Es una reflexión que tenemos que tener en nuestra mente. Dios no es así, mis hermanos, no nos equivoquemos. Voy ahora a compartirles Isaías. Isaías en el capítulo 1, los versículos 21 en adelante, nos da uno de los asuntos que Dios quería con el pueblo de Israel, como una nación que impartiera juicio y justicia, y que impartiera misericordia también, por supuesto. Dice allí el texto: ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Dios está hablando de Jerusalén. Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad. Fíjense, ahí están los dos conceptos, justicia y equidad, o sea, justicia y misericordia. Pero ahora los homicidas, se tienen tomado el país. Dice el 22, tu plata se ha convertido en escorias, tu vino mezclado con agua. Tus príncipes, versículo 23, prevaricadores y compañeros de ladrones. Todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Que había injusticia, soborno, lo que vemos hoy con todas las situaciones en el mundo, soborno. Mientras hay dinero, se compran jueces, se compran abogados, se compra la justicia. El que tiene con qué pagar, ese puede quedar impune. Pero el que no tiene, se le aplica la ley. Y puede ser que se le aplica la ley justa, pero se le aplica la justa ley y el rigor de la justicia no es porque no lo merezca, sino porque no tiene con qué sobornar a un juez. Bueno, debemos decir, no todos los jueces son, como se dice, sobornables. Hay muchas personas que imparten justicia que son leales, son correctos, pero es más el que se deja comprar. Entonces, ¿qué es lo que Dios ha querido siempre y lo que quería con la nación de Israel? Que se impartiera eso, que se impartiera justicia. En el capítulo 5, el versículo 7, hablando de la misma situación, dice: ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza, o sea, no hay juicio. Justicia, y aquí clamor. Ahí están los dos conceptos, la justicia y la misericordia. Pero eso no fue algo que la nación de Israel pudiese impartir. Les voy a compartir algunos textos, por ejemplo, Salmo 11, versículo 7, Salmo 50, versículo 3 al 6, Salmo 111, 2 y 3. Todos estos pasajes nos presentan a Dios como misericordioso, pero también como un justo juez. No nos engañemos, mis hermanos. Dios hará lo que Él dijo que haría. Dios hará misericordia con sus hijos, con sus seguidores. Él librará batalla contra el justo y el malo será castigado. Dios castigará. Ese es un asunto que para un Dios de amor no sea algo que Él va a hacer con agrado. Lo va a hacer con dolor, pero que es necesario que lo haga. Dios librará a su creación y librará al universo de esa escoria que ha sido el pecado. Y si Dios va a raer el pecado de la faz de la tierra, también va a raer al pecador que no acepta salvación. Ahí está la justicia de Dios. ¿Dios lo cumplirá? Por supuesto que sí. Entonces, no nos engañemos. No pensemos que porque Dios es amor, entonces Dios no va a castigar a nadie. ¿Se fijan en eso, mis hermanos? ¿Se fijan ustedes en que el asunto es
equilibrio y que esto nos lleva a nosotros a reflexionar que no podemos confiar nuestra salvación a ideas en cuanto a malas interpretaciones en cuanto a lo que es Dios. ¿Dios es amor? Sí, pero Dios también es justo. Fíjense ustedes, para terminar, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 16, tenemos la expresión de los ángeles. Los ángeles del cielo claman lo siguiente. Dice en el versículo 7 de Apocalipsis 16, también oía otro ángel que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Este es el testimonio de los ángeles, de un ángel en el cielo. Ellos también reconocen que Dios es justo. Y estos ángeles de Apocalipsis 16 están derramando las plagas, pero ven en ello la justicia de Dios. Y usted sigue leyendo y va a ver que los hombres, dice el versículo 9, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El versículo 11, y blasfemaron contra Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Fíjense ustedes, ¿merecen estos que Dios tenga que aplicarles un castigo? Claro que sí. Y los mismos ángeles reconocen que Dios es justo. Y un día el mundo, la tierra, el universo quedará libre de este flagelo que ha causado tanto dolor y dolor en el corazón de Dios. Mi hermano y amigo, esperamos sus comentarios, esperamos que las ideas que les damos tomen forma, queden claras, posiblemente haya cosas que usted pueden agregar a esto, pero queremos darles esas ideas de por qué es importante que tengamos equilibrio. Por eso el tema lo titulamos así, más se van a perder por la misericordia que por el juicio de Dios, por los juicios divinos. Porque quienes sabemos que habrá un juicio, también estamos al tanto de que nosotros, por la gracia de Dios, seamos libres de ese juicio. ¿Y cómo lo seremos? Haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial. Que Dios te bendiga, es mi deseo. Comparte el mensaje de la palabra de Dios y gracias por suscribirse a Viviendo en la Palabra.